backseat Biller's roll. Vamos, hermano, a aprender un poquito de la palabra del Señor. Hoy el Señor nos va a hablar y nos va a dar un mensaje maravilloso, hermano. Esto está en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 11. Y el título es el milagro de la multiplicación. Dígale a su hermano, el milagro de la multiplicación. Gloria al Señor. Espíritu Santo, tome el control de mi vida, deme la gracia, la unción del cielo, Señor, y usa mi nada, Dios eterno. Usa mi nada, Señor. Tú eres Dios, tú eres el que gobierna todo, Señor. Te doy gracias, Dios, en esta hora y bendícenos, Señor. Estoy seguro que nos vamos a ir bendecidos con una fe poderosa, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Toda la gloria es para Dios, como dijo el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Que éramos solamente unas vasijas de barro en las manos de Él, nada más que eso. Él es el que tiene toda la gloria, para Él es toda la gloria. Y hoy día en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 11, dice que, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, dice, los repartió. En los 4 evangelios, hermano, se encuentra registrado uno de los más extraordinarios milagros hechos por el Señor Jesucristo. Fue, dice, cuando alimentó a toda una muchedumbre, una gran cantidad de gente. Dice que eran como 5,000 personas, sin contar las mujeres ni los niños. Saque cuenta cuántos serían. Una gran cantidad. Fue uno de los milagros poderosos que Jesús hizo con la multiplicación, nada menos que de apenas 5 panes y 2 peces. Eso era todo, hermano. En otras palabras, con la colación de un niño, 5 panes y 2 peces. Y con eso, hermano, Él alimentó esa gran multitud. En el libro de Mateo 14, 21 dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. ¿Cuántos creen que Él tiene poder para multiplicar, hermano? Y hoy día el Señor nos va a hablar de multiplicación. Porque nosotros tenemos que entender, hermano, que tenemos un Dios poderoso. Y cuando nosotros confiamos en Él y cuando nosotros tenemos esa fe, porque hay algo que Dios nos pide, es fe. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Por más que oremos, por más clamemos, pero si hay duda y no tenemos fe, no vemos el milagro. Ahora, y es que el Dios que nosotros servimos, hermano, es especialista en multiplicar. ¿Sabía usted que Él no le pega mucho a la resta? Él multiplica. Él de lo poco, hermano, Él hace mucho. Lo único que limita al Señor Jesús, lo único que lo limita a Él, hermano, para hacer milagros en nuestra vida, en nuestra falta de fe. Es por eso que nos cuesta vivir, hermano, lo sobrenatural. Nos cuesta, hermano, creer que Dios puede hacer un milagro, que Dios puede hacer milagros sobrenaturales en nuestra vida. Pero cuando tenemos la fe suficiente, hermano, y clamamos y esperamos confiado, el Señor abre los cielos. ¿Cuántos han vivido esos milagros? Cuando tú ves todas las puertas cerradas o tienes un gran problema, a lo mejor financiero, pero tú clamas a Dios y espera en el Señor y espera tranquilo, confiando, el Señor abre los cielos y nos provee lo que necesitamos. Amén. ¿Por qué? Porque dice que Él conoce nuestras necesidades, ¿cierto? Ahora, cuando pensamos, porque de repente, ¿qué pasa, hermano? ¿Por qué a veces no se ven milagros? Porque de repente pensamos y decimos, bueno, Jesús solo pudo hacer milagros en aquel tiempo. ¿Ah? Como me dijo una vez una persona cuando dijo, pastor, ya no es el tiempo de los milagros, me dijo. ¿Ah? Pero él era una persona lógica y el Señor no trabaja con lo lógico. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces pensamos, pero que ese milagro fue años atrás
hoy día no lo puede hacer el Señor, pero sí que lo puede hacer, ¿cierto? Olvidando, hermano, la palabra del Señor, que Él es el mismo ayer y hoy. Lo dice el libro de Hebreos 3:18. O sea que Él es el mismo ayer y hoy. Lo que el Señor hizo ayer, lo puede hacer hoy con nosotros, ¿cierto? Pero no tenemos que tener esa duda. No tenemos que decir, pero no creo que Dios lo vaya a hacer. Sino que cada cosa, hermano, mira, debemos entender tan claro que Jesús está con nosotros. Si Jesús está con nosotros, Dios puede hacer lo que Él quiera, cualquier cosa. Dios conoce la necesidad de cada uno. A lo mejor usted vino hoy día con alguna necesidad y quiere que el Señor abra los cielos. Está pidiéndole al Señor un milagro y el Señor le va a confirmar por la palabra que Él puede hacer el milagro. Solamente debemos confiar en el Dios Todopoderoso. En aquella época, hermano, todos sabemos que la mayoría de la gente seguía a Jesús. Por eso que siempre andaban multitudes con Él, porque le seguían. Donde estaba Jesús, allá iban. Entonces, le seguían grandes multitudes y la mayoría de la gente le seguía por los milagros que Jesús hacía, por sus enseñanzas que eran poderosas o para que les diera de comer. También le seguían para eso. En el libro de Juan 6:25 dice: y hallándoles al otro lado del mar, porque le siguieron y lo encontraron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que no me buscáis, no porque habéis visto las señales de lejos, ni los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Porque realmente, hermano, que seguían a Jesús, pero no lo seguían tanto porque lo amaran, sino que lo seguían porque iban a encontrar algo. Y esto dice, Jesús les criticó porque ellos le seguían porque buscaban el alimento, ¿me entiende? Por eso le seguían a Él. Ahora, eran personas interesadas, hermano, como en estos tiempos, solo querían recibir y sin ni siquiera dar gracias, y les gustaba recibir. En estos tiempos ocurre lo mismo, hermano. Hay personas que buscan el milagro, buscan que el Señor les responda. Vienen necesitados, angustiados y buscando que Dios obre un milagro en su vida. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya tienen el milagro, ellos no les gusta comprometerse, sino que de lejito, y otros se van, otros se alejan. En mi vida de cristiano, hermano, he visto mucho eso. Cuando muchos llegan angustiados, con problemas, con dificultades, enfermos, maltratados, vienen al Señor gimiendo, llorando a la planta del Señor. Dios hace el milagro, pero luego se van, hermano. Luego se retiran. ¿Por qué? Porque no quieren comprometerse con el Señor. Así como lo hicieron los 9 leprosos que no siguieron al maestro. Dice la palabra que el Señor sanó 10 leprosos, pero 9 de ellos se desaparecieron. Y cuando vino uno a Jesús, Jesús preguntó por los 9. ¿Y dónde están? ¿Qué pasa? Que eran ingratos. Como ocurrió en aquel tiempo, ocurre en este tiempo. Entonces dice que solamente volvió uno. Y el que volvió, hermano, era extranjero, o sea, era un samaritano. Y samaritano entre judíos no se trataban. Pero ¿qué pasa? Que Jesús, cuando vio que ese samaritano vino a agradecerle a él, dice que el Señor lo bendijo y le dijo: tu fe te ha salvado, ve en paz y queda libre de su enfermedad. Entonces, ¿por qué? A Dios le agradó la gratitud que había en aquel hombre.
Porque el único de 10, uno volvió. Y en estos tiempos que vivimos ocurre exactamente lo mismo, hermano. La gente llega angustiada, Dios hace el milagro, pero se van. ¿Por qué? Porque no quieren un compromiso con el Señor. Ahora, dice, y le dice: levántate, tu fe te ha salvado. Y el sanado era un samaritano. El Señor, hermano, probó a su discípulo Felipe. Cuando Jesús vio, hermano, estaba con sus discípulos en el monte, y cuando ve que hay una gran multitud de gente, dice que él tuvo compasión y le dijo a Felipe, su discípulo, y lo hizo para probarle, le dice, y le hizo la pregunta: ¿de dónde compraremos pan? Le dijo Jesús a Felipe: ¿de dónde compraremos pan? Y Felipe dice, dio una respuesta realista, pero sin fe. Lo cual dice, nos enseña que Dios no trabaja, hermano, Dios no trabaja con lo realista, no trabaja, hermano, con la lógica, sino que Él trabaja con lo invisible, con lo sobrenatural. El Felipe en la lógica le respondió bien, porque resulta que la lógica, habían 200 denarios. Ese es todo el dinero que tenían para poder alimentar a tanta gente. Era imposible. Era imposible. Eran 5,000 personas, hermanos, sin contar las mujeres ni los niños. ¿Qué hacían con los 200 denarios? Jesús, ¿qué es lo que estaba haciendo? Jesús sabía lo que había que hacer. Pero Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba probando la fe de sus discípulos. Como hoy día el Señor prueba nuestra fe. Cuando hay dificultades en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, el Señor prueba nuestra fe. ¿Cuánto confiamos en Él? Si realmente creemos que Dios tiene poder, si realmente entendemos que el Señor es nuestro ayudador. Y el Señor Jesús dice, estaba probando la fe de sus discípulos. Y la respuesta de Felipe era lo real. Habían solo 200 denarios, pero fue una respuesta sin fe. Y el Señor quería ver la fe de sus discípulos. Entonces, dice que el muchacho dio todo lo que tenía. Juan 6:9 dice, y le dijeron, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Es todo lo que hay. Más le dicen, ¿qué es esto para tantos? De nosotros, hermano, Jesús solo espera fe y disposición. Cuando hay disposición en nosotros, hermano, la cosa cambia. Cuando hay disposición, hermano, de dar lo poco que tenemos para que el Señor haga el milagro de la multiplicación. Dios no requiere de mucho, hermano, para hacer mucho. Él hace de cero o de la nada o de lo poco. El Señor multiplica. El Señor abre los cielos de lo poco, hermano. Lo único que quiere de nosotros es disposición. Que estemos dispuestos. Que estemos dispuestos como este pequeño. Dice que Él regaló la colación de Él para que el Señor Jesús hiciera el milagro. Para que pudiera alimentar a esa gran cantidad de gente, hermano. En Segunda de Reyes, hermano, la palabra del Señor dice que llegó una mujer, hermano, viuda, vino al profeta Eliseo, muy necesitada, muy angustiada, porque no tenía nada y estaba llena de deudas, llena de problemas, corriendo el riesgo, hermano, de que sus hijos fueran tomados como esclavos por los acreedores, y no tenía nada, hermano, angustiada. Dice que va al profeta Eliseo y lo único que tenía esta mujer era solamente
una vasija con un poco de aceite. Todos saben la historia. Y dice que ella obedeció al profeta. El profeta le dijo: consigue vasijas, trae vasijas, pide prestada, como sea, pero junta vasijas. Y dice que ese poquito de aceite, hermano, se convirtió en una gran cantidad de aceite. Ella pudo pagar sus deudas, pudo pagar lo que debía, hermano. Y además de eso, dice que con el resto que había, tuvo para vivir, hermano, con sus hijos, vivir sin problemas, sin dificultades, pero solamente tuvo que obedecer a la voz del profeta. Lo que el profeta le dijo. El profeta le dijo: ande y consigue vasija. Era imposible, hermano. ¿Cómo se vería usted con un poquito de aceite en una vasija y que le manden a buscar vasijas para llenar? Y dice que llenaba vasija y llenaba vasija y seguía llenando vasija y seguía llenando vasija hasta que, hermano, tuvo lo que tenía para venderla y luego para pagar las deudas. Entonces, ¿qué me enseña el Señor? Que Él es un Dios poderoso, que Él multiplica de la nada, que Él abre los cielos, hermano, cuando no hay nada. Él multiplica, hermano. Y lo hemos vivido, hermano, de una manera sobrenatural nosotros, hermano, como iglesia. Hace unos años atrás, hermano, muchos años atrás, hermano, había una conferencia en aquel tiempo, una conferencia semestral. Nosotros éramos muy buenos para eso, a pesar que éramos tan pocos, hermano, pero éramos gente dispuesta. Había un gran equipo de gente, había gente con disposición, hermano. Y fíjate que recibíamos las conferencias semestrales en un cultito ahí, La Pandina, que era chiquitito, de madera, estaba medio chueco, se parecía al arca de Noé. ¿Y qué pasa? Que ahí recibíamos cantidad de gente, hermano, cantidad de gente. Y el último día, hermano, cuando ya era la clausura, mi esposa estaba en la cocina con su equipo de mujeres, cocinera, y habían en aquel tiempo chuletas al jugo, pero estaban justas las chuletas para la gente que había. Pero ocurre que ese día, hermano, llegó más gente. Y mi esposa dijo: ¿qué hacemos? Y me decía a mí: viejo, pues siempre me ha dicho viejo, por eso estoy viejo. Entonces digo: viejo, ¿qué hacemos? Bueno, no sé, pártanla, no sé, ¿qué podemos hacer? Y viene mi esposa, oró al Señor por el fondito. Y fíjate que comieron todo y daba gusto, hermano, porque iban los chiquillos con los platos para servir y corrían para allá y corrían y daban, hermano, y terminaron todo, hermano, y quedaron chuletas. Al otro día, hermano, fuimos a almorzar todos juntos, el equipo que estábamos trabajando, fuimos a almorzar todo al otro día con las mismas chuletas. Entonces es un milagro sobrenatural. Yo lo recuerdo, no, a lo mejor no lo tengo bien claro. El único que se acuerda de todas las cosas antiguas hasta cuando nació fue Claudio. ¿Fue así, Claudio, no? Ah, bien. Ese se acuerda hasta cuando nació, pues. Y ocurre que y ocurrió eso, hermano, tremendo milagro. Y cuando yo leí esta palabra, yo me doy cuenta que realmente es así. Imagínate, Jesús alimenta 5,000 personas, sin contar las mujeres ni los niños, hermano, tan solo con la colación de un niño. Pero ¿qué quería Jesús ver en sus discípulos? La disposición. Lo que hoy día no existe, muy poco tienen disposición. Muy pocos, hermano. Y el Señor quiere, mira, ¿cuántos de aquí quieren ver milagros en esta iglesia? Dispongámonos, aumentemos la fe, ¿cierto? Entonces, la disposición, hermano. Esta mujer fue bendecida con el aceite. Andrés era otro de sus discípulos. En vez de soltar una palabra de fe, se muestra derrotado al preguntar. Le dice: ¿qué son 5 panes y 2 peces? O sea, se acerca al maestro y dice: maestro, ¿qué son 5 panes y 2 peces? O sea, ¿qué vamos a hacer?
¿Cierto? ¿Qué esperaba Jesús? Una respuesta motivadora, hermano. Una respuesta que le dijera: maestro, ¿qué hacemos? ¿Trabajamos? ¿Servimos? ¿Hacemos? Dígame. Sino que lo único: ¿y qué vamos a hacer con estos 5 panes y 2 peces? Que son tantos. Entonces fue una respuesta, hermano, no una respuesta motivadora, ¿cierto? En vez de soltar una palabra de fe, se muestra derrotado al preguntar: ¿qué son 5 panes y 2 peces? Así nos sucede a veces, hermano, a nosotros. Estamos en algún aprieto o en algún desafío, en espera de recibir alguna palabra de aliento que nos levante el espíritu, que nos motive, pero llega un pesimista, hermano, y luego dice que no hay ayuda en nada. O sea, una palabra pesimista no nos ayuda en nada. Y muchas veces ocurre, hermano. Cuando tú quieres conquistar, cuando tú tienes un desafío, y muchas veces no encuentras una palabra que te apoye, que te diga: lo hacemos, vamos, pastor, pongámosle. En aquel tiempo antiguo, hermano, cuando estoy hablando del tiempo de la conferencia que hacíamos, era algo extraordinario, hermano. Extraordinario. No sé si alguien se acuerda. No sé si Pilar estaba en aquel tiempo. Pilar, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Que veíamos tantos milagros, hermanos, poderosos. ¿Y por qué estoy hablando de esto, hermano? Porque el Señor me da esta palabra. ¿Y qué entendí yo? De que Dios quiere hacer esos milagros. Dios quiere glorificarse en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Dios quiere bendecirnos. El Señor quiere abrir los cielos, hermano. Quiere derramar bendición que sobreabunde sobre nuestras vidas, sobre nuestro hogar, sobre el ministerio. Pero necesita gente dispuesta, gente con el deseo de tomar la mancera y avanzar. En mi casa, hermano, una vez alojamos 11 personas. 11 personas. Nosotros dormíamos en cualquier parte, pero recibíamos la gente. Y Dios nos bendecía. Y Dios nos bendecía. Por esas cosas, hermano, por esas cosas, el Señor sanó de cáncer a mi esposa. Por esas cosas, hermano. En una convención, en una conferencia le llamaban en aquel tiempo. Terminando la conferencia, termina la conferencia, y antes que termine, hermano, yo tengo un sueño. Mi esposa está enferma, terriblemente enferma, andaba inflamada completa, le dolía, andaba agachada, mal, hermano. Y tiene un sueño, y yo tengo un sueño, y el sueño era este, hermano, que yo estaba en la mesa con el obispo, con los pastores, que habían un grupito de pastores, y estaba en la mesa, y de repente me traían un regalo, un paquete, y me decía el obispo a mí: ya vos, pastor Humberto, abre el regalo. Y yo le decía: no, hasta después de la convención, de la conferencia. Hasta después de la conferencia, en el sueño. Y no lo abría. Cuando terminó la conferencia, hermano, se fueron ya los pastores y todo. No sé si al otro día, 2 días, el Señor sana a mi esposa con una revelación, hermano. Ella se vio que la estaban operando. Ella vio el médico que la operaba. Ella vio todo, hermano. Todo, la radiografía que le sacaba el médico y le ponía así, y sacó todo su organismo malo, hermano, y le pasaba la mano en una luz. Y de ahí mi esposa quedó sana. Y le dice estas palabras. El doctor le dijo: te quedas en reposo. Y mi esposa, cuando despierta, porque yo estaba al lado de ella, y se los prometo, hermano, se los prometo, yo estaba llorando porque mi esposa se quejó toda la noche y no tenía dinero para medicarla, hermano. Y estaba llorando, y yo lloraba al Señor y le decía: Señor, tenga misericordia. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Mi esposa no despertaba, hermano. Y en la mañana, cuando la veo que de repente hace una cosa así, se queda quieta, y dije yo: ¿qué le pasó? Me asusté, hermano. Y me enderezo en la cama. Escucha esto para que aprendas esto. Escúchala. Me paro así en la cama, o sea, me siento y voy a orar, a imponer manos sobre ella. Y en ese instante despierta y me dice ella: no,
¿Sabe por qué? Porque estaba el Señor glorificándose ahí y yo no podía reprender ese espíritu porque era el Señor. Y mira, ella a tiempo despierta, me dice, no lo haga. Y me cuenta que fue operada recién. Me dijo, estoy recién operada. Vive Dios que digo verdad, hermano. Estoy recién operada. Y viene y yo me levanto y le digo, bueno, si usted tiene fe, todo está bien. Y me levanto para ir a comprar al frente el pan en la mañana. Y me dice ella, yo también me voy a levantar, y no puede moverse, tiene todo esto dormido. Y me dijo el doctor que tuviera 5 días o 6 días, no me acuerdo, en reposo. Y estoy me dijo, todo esto dormido para abajo. Y salgo a comprar el pan yo. Y Dayana vivía al frente, mi hija Dayana vivía al frente. Y cuando yo voy para allá, ella viene corriendo. Y le digo yo, ¿qué pasó? Mi mamá me dijo, ¿cómo está? Bien, pues le dije yo. ¿Pero qué pasa? No, después le cuento. Y siguió corriendo. ¿Y a qué iba? Porque había tenido un sueño, Miguel, de que a mi señora la estaban operando. Y ella iba corriendo a ver qué pasaba. Y justo el Señor la había operado. Entonces, esos milagros, hermanos, hemos vivido nosotros. Por eso predicamos, decimos, hablamos, porque sabemos que tenemos un Dios poderoso, hermano. Un Dios poderoso, no cualquier cosa, hermano. Entonces, hemos vivido estas cosas. Y por eso puedo predicar con libertad. Y cuando leí esta palabra, dije, bueno, Señor, si usted quiere, yo hablo de eso. Pero yo muchas veces leí esta palabra, pero no me tincaba, no tenía eso de predicarlo. Pero después entendí, Dios quiere hacer algo con el pueblo. Dios quiere hacer milagros, iglesia. A lo mejor usted está pasando por dificultades, por necesidades. A lo mejor tiene grandes compromisos y usted dice, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué va a pasar? El tiempo es corto. ¿Qué hago, Señor? Pero el Señor le está hablando. Lo único que pide de nosotros es fe. Nada más que fe. Y disposición. Disponerse. No andar a media ni empujándolo, sino que dispuesto, hermano. Porque cuando nos disponemos, hermano, el Señor se glorifica. Dice, el pesimista no nos ayuda para nada. ¿Qué hizo Jesús? Dice que tomó los 5 panes y los 2 peces y dio gracias a Dios antes y no después de hacer el milagro. Ponga atención. Antes Él oró, no después. Porque a veces uno dice, gracias, Señor, por el milagro, pero después dice que Él dio gracias antes. Amén. ¿Cuántos quieren ver milagro aquí? ¿Cuántos están en espera de milagros? Antes, dígale, Señor, gracias, porque usted lo hizo y Dios lo va a hacer y Dios lo hará, hermano. Entonces dice, dio gracias a Dios antes del milagro, no después de hacer el milagro, enseñándonos que de la misma manera debemos actuar nosotros. Debemos darle gracias a Dios visualizando el milagro y echando a andar la fe, creyendo que después de orar con fe recibiremos lo deseado, siempre y cuando esté en el marco de la voluntad de Dios. ¿Cómo la vio? Si está en el marco de la voluntad de Dios, veremos el milagro. ¿Cuántos creen que verán ese milagro? Amén. Usted tenga fe. Todo esto que le cuento es para que aumente la fe, ¿cierto? Tenga fe. La Biblia dice, dar de gracia lo que de gracia habéis recibido. Y yo les cuento estos milagros, hermanos, que hemos vivido para que usted aumente la fe, para que tenga esa confianza de que Dios hará milagros. Asimismo Jesús, en este pasaje, hermano, mira que tremendo esto. Mira. Asimismo Jesús, en este pasaje, nos enseña un principio muy importante. Dígame, ¿cuál es el principio? Es el hábito del ahorro. Dígalo a su hermano, hay que ahorrar. Es el hábito del ahorro. Dice, y no botar nada. Escuchen, Jesús le dijo a sus discípulos, guarden lo que sobra, ¿cierto? Juan 6:12. Y cuando se hubieron saciado,
dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Es un ejemplo para nosotros. El no pensar que como Dios es nuestro seguro proveedor, podemos derrochar los recursos puestos en nuestras manos para administrarlos como buenos mayordomos. O sea, Dios nos enseña el ahorro, el no votar. Porque muchas veces uno dice: Dios me da, Dios me da. Pero dice que Dios provee, claro. Pero ¿qué pasa? Dios nos da, pero debemos aprender a cuidarlo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Se dice que las 12 cestas que sobraron, porque dice que sobraron 12 cestas de alimento. Se dice que las 12 cestas de pan que sobraron aludía a los 12 tribus de Israel. Lo hice un comentario. No sé qué tan cierto es, pero ese comentario bíblico dice que alude a las 12 cestas a las 12 tribus de Israel. Es lo que dice el comentario, ¿cierto? Dios suma y multiplica. Eso sabe el Señor. Sumar y multiplicar. Restar todavía no ha aprendido, porque nunca resta. Siempre multiplica. Siempre obra milagros. Siempre Dios suma. Dios suma y multiplica. Dios hace cosas grandes de lo mínimo. Pero sin fe es imposible vivir lo sobrenatural o que recibamos respuesta a nuestras oraciones. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Sino que Dios quiere que nosotros aprendamos a crecer en fe. Amén. Si tú tienes fe, Dios hará milagros en tu casa, en tu vida, con fe. Dice el libro de los profetas, Isaías, dice lo siguiente: que Dios da esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza. Él multiplica la fuerza. Él multiplica todo lo que tú tienes cuando tú lo crees. Cuando tú lo crees. Amén. Dios hace los milagros. Cuando Dios bendice, hermano, iglesia, cuando Dios bendice, sobreabunda. Dígale a su hermano: cuando Dios bendice, sobreabunda. Pero igual hay que agradecer en la abundancia como en la escasez. ¿Qué le parece? Tenemos que agradecer en la abundancia y también en la escasez. Usted dice: pero qué raro. Pero tenemos que agradecer igual. Porque cuando hay escasez y damos gracias al Señor por la escasez, el Señor se glorifica en lo sobrenatural. Amén. Gloria al Señor. Yo lo he vivido también esas cosas. Cuando no hay nada y tú te glorificas, o sea, tú oras y le das gracias por lo nada, el Señor hace el milagro y trae, dice, la bendición para sus hijos. Entonces, en la abundancia como en la escasez, siempre nos gusta decir, y en todo está esto, siempre nos gusta decir que somos hijos de un rey. ¿Cuántos dicen así? Omar, ¿cuántas veces has dicho: soy hijo del rey, cierto? Yo soy hijo del rey, y dice verdad, porque somos hijos del rey. Claro que somos hijos del rey, ¿cierto? Pero también debemos aprender a sufrir penalidades como buen soldado de Cristo. En 2 Timoteo dice así. ¿Pero qué le dijo el Señor? ¿O qué le dijo Pablo? Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Gloria al Señor. En la abundancia, en la escasez, debemos dar gracias al Señor.
Y el Señor, que es tan lleno de misericordia, Él hará proezas y milagros en nuestra vida. Cuando tú no ves nada, hermano, de la nada, el Señor hace algo. De la nada. Amén. De la nada. Cuando tú no ves nada, hermano, el Señor se glorifica. Cuando tú piensas que va a ser imposible para ti lograrlo, tú lo puedes lograr. Gloria al Señor. Cuando tú crees que realmente Dios te habla, es algo maravilloso, hermano. Esta palabra de los 5 panes y los 2 peces es tremenda, hermano, porque Dios nos habla para que aprendamos a crecer en fe. Dios quiere bendecir este ministerio. Dios quiere bendecir cada hogar, hermano, cada familia, cada persona. Pero Dios quiere que cada persona aumente la fe y esté dispuesto para que Dios lo haga. Lo que Dios le pide, que lo haga con alegría, y Dios hará proezas en su vida. Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición que sobreabunde, hermano. Y cuando yo lo creo, hermano, yo me siento feliz. Porque yo lo creo, yo sé que Dios lo hace y tengo fe que Dios lo hará. Entonces usted tiene que ayudarme en esa fe. Y tenemos que juntos decir, vamos adelante. No decir, no creo que va a ocurrir. Amén. ¿Qué le dijo Andrés? Mira, son tantos, pero 5 panes y 2 peces, lo veo difícil, ¿cierto? Pero ¿qué esperaba Jesús? Que le dijera, maestro, vamos, repartamos. Dios algo va a hacer. Papá arriba algo va a hacer. Porque dice que Jesús clamó a Dios, a su Padre, y Dios hizo el milagro. Entonces, hermano, Dios nos ayude a nosotros hoy día a crecer en fe. Yo no sé si usted tiene problemas en este minuto, tiene necesidades. A lo mejor está esperando un milagro. A lo mejor necesita sanidad, necesita, qué sé yo, finanzas, necesita, no sé. Usted conoce su necesidad y Dios la conoce. Y Dios le está hablando a usted. Y usted tiene que decirle, Señor, aquí estoy. Yo creo que usted lo va a hacer. Yo creo que usted lo hará. Y el Dios del cielo va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobre nuestra vida. Porque si hay algo que yo estoy seguro, hermano, que el Señor escucha. Si hay algo que estoy seguro, que el Señor no es sordo, sino que Él oye el clamor. Oye el clamor. Otra cosa, muchas veces se demora un poco en hacer el milagro para que nosotros aprendamos a esperar en fe. No dudemos, se demora, no es al minuto. Otras veces es al minuto, otras veces demora tiempo, ¿cierto? Pero el milagro Dios lo hace conforme a nuestra voluntad, o sea, conforme a nuestra fe y conforme a la voluntad del Señor. Que Dios nos bendiga el día de hoy, Dios nos aumente esa fe, esa confianza. A lo mejor usted vino muy triste, muy amargado, a lo mejor con mucha necesidad, pero quiero decirle que hoy día es un día de milagro. Hoy día es un día de milagro sobrenatural. ¿Cuántos lo creen? Levante la mano, ¿cuántos lo creen? Es un día de milagro sobrenatural. Pero escúcheme, Dios va a hacer el milagro en tu vida. Dios te va a escuchar, hermano. Dios te va a responder. Lo va a hacer. Pero una cosa, Él quiere que tú seas una persona como el samaritano. El samaritano volvió a agradecerle al Señor y se puso a disposición del Señor, ¿cierto? Pero los otros 9 se fueron. No supo más Jesús de los 9. Usted tiene que estar en el lugar del samaritano. Usted tiene que obedecer a Dios, cambiar su manera de vivir. Dios va a hacer milagros, Dios lo va a hacer. Yo no puedo cambiar tu vida, pero sí Dios lo hace. Pero Dios quiere que usted tenga fe y esté dispuesto, hermano, y no estés cuestionando nada, sino que solamente estés confiando de que Dios tiene todo el poder, hermano, todo el poder. Por eso la palabra dice, si yo tengo a Cristo, lo tengo todo, hermano, todo. ¿Por qué? Porque, mira, yo veía la noticia, la tele estos días, y yo le decía a mi esposa, pensáis que hay tanta gente que sufre, tanta gente, tantos niños que mueren, tantas cosas terribles, y esa gente no conoce al Señor. Si conocieran al Señor, yo creo que Dios haría algo con ellos. Amén. Entonces, iglesia, hoy es el día de milagro.
Yo quiero que usted se ponga en pie y vamos a orar al Señor. Usted va a pedir su milagro y Dios lo va a hacer, hermano. Keeping me still. Keeping me still. Peace like a river. When sorrow like sea billows roll.